¿Alguna vez te has preguntado cómo iniciar a leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia? Vamos, yo te voy a ayudar con 5 claves para iniciar a leer la Sagrada Escritura. La primera clave es hacernos una pregunta. ¿Para qué voy a leer la palabra de Dios? ¿Qué busco en la palabra de Dios? O sea, ¿qué deseo encontrar allí en la palabra de Dios? Es lo primero que tenemos que hacer. Tener claro de lo que vamos a hacer y especificar lo que vamos a hacer. Porque si no vamos a divagar, vamos a empezar a leer por acá, leer por allá, leer por todos lados y terminamos peor de cómo comenzamos. Por eso la primera clave es preguntarnos para qué voy a leer. Y según nuestras respuestas tenemos que mirar. Por eso les doy unos punticos dentro de esta primera clave. Uno sería el para qué orar con la palabra. Si yo lo que deseo es orar con la Sagrada Biblia, con la Escritura, ¿qué es lo que debo hacer? Irme a los salmos. Los salmos son fantásticos para alguien que quiere iniciar en la oración, porque los salmos son oraciones escritas, experiencias personales de muchas, valga la redundancia, personas que han vivido alegrías, gozos, dificultades, problemas, y allí es donde vemos esta primera característica de la primera clave. La segunda es, si el para qué es conocer la vida de Jesús, inmediatamente me voy a ¿dónde? A Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento. De esa manera conoceremos la experiencia de Jesús. De esa manera conoceremos cómo estos evangelistas han visto a Jesús. Allí nosotros vamos a aprender de quién era el Mesías, quién era Jesucristo y quién es hoy para todos nosotros. Un punto tercero o tercera característica dentro de esta primera clave es, si yo quiero aprender a ser un buen cristiano con la palabra de Dios, ¿qué es lo que debo hacer? Acercarme al Nuevo Testamento. Iniciar con los Hechos de los Apóstoles. Pasar por las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. No es necesario que toquemos el Apocalipsis. Ese lo podemos dejar para después. Pero sí es importante el Nuevo Testamento, porque es la vida de los primeros cristianos. Es la vida de aquellos que han podido conocer a Cristo y han podido experimentar en su diario vivir la experiencia del Mesías en su corazón. Y para fortalecer todo aquello, podemos pasar así al Antiguo Testamento. Hay libros muy importantes: el libro de Ruth, de Tobías, de Judith, Esther, Proverbios, Job, Eclesiastés, el Eclesiástico, el libro de la sabiduría. Son libros que nos van a ayudar a fortalecer eso que nosotros estamos leyendo en el Nuevo Testamento, las cartas y los hechos de los apóstoles. Si lo que quiero es leer la palabra de seguido, hacer una lectura continuada, lo que aconsejo siempre es leer el Evangelio de Lucas, que es el que va en continuación con los Hechos de los Apóstoles. Leen Lucas, Hechos de los Apóstoles, todo el Nuevo Testamento, luego pasamos al Antiguo Testamento. De esa manera es una forma sencilla. ¿Por qué? Porque resulta que para entender nosotros lo que sucede en el Antiguo Testamento debemos vivir la experiencia del amor de Dios, o sea, Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, ¿a qué? A que diera la vida por nosotros. Las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, se esclarece a la luz del Nuevo Testamento. Son una unidad. Por eso, si deseamos leer la Sagrada Escritura de forma continua, una de las formas que hay es esta también. En el fondo, lo más importante es
saber que debemos leer la palabra si somos cristianos o si estamos llamados a vivir nuestra fe. Conocer las sagradas escrituras. Esa es nuestra primera clave para iniciar a leer la palabra de Dios. Preparar. Preparar es la segunda clave que tenemos para iniciar nuestra lectura. ¿Qué es lo que vamos a preparar? El lugar físico donde nos vamos a encontrar con Dios. La palabra de Dios, ahí está manifestada la sabiduría, la inteligencia de Él. Por eso preparamos un sitio, preparamos con el aseo, organizamos, colocamos imágenes que nos ayudan, que nos inspiran todos los días a poder llegar a ese lugar. Que el sitio sea agradable, que sea fresco, que esté libre de todo sonido, ruidos externos. Y prepararnos, eso significa la segunda clave, preparar un lugar para poder leer la palabra de Dios. Modo y orden. Es la tercera clave que les quiero compartir. Esa expresión de modo y orden es una expresión de San Ignacio de Loyola, que nos invita no solamente a preparar un lugar físico para llegar a hacer nuestra oración. Recuerdo, leer la palabra de Dios es también orar. Y no es simplemente preparar un lugar físico colocando cuadritos, imágenes, no. También se necesita una preparación de parte de nosotros, preparar nuestra voluntad. Por eso es importante organizarnos, crear un horario que me diga a mí, donde yo voy a escribir yo mismo, tal día, todos los días voy a leer una parte de las Sagradas Escrituras. Y empezar, como ya he escogido qué es lo que voy a leer, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, durante toda la semana, a las 2 de la tarde, me dirijo a mi lugar de oración y voy a leer durante 1 hora lo que me corresponde. Entonces, esta tercera clave es tener modo y orden. Y la segunda parte dentro de esta es aprender a ser aplicados, a cumplir nuestro horario. No es simplemente que hice un horario bonito, con florecitas, con imágenes chéveres, sino que hay que cumplirlo. ¿Para qué? Para mantenernos en la atención de la palabra de Dios, para mantener la comunicación. ¿Con quién? Con Dios. Por eso es que vamos a leer la palabra, para aprender a comunicarnos con Dios. Cuarta clave, pedir el Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy de pie? Porque es la manera para pedir el Espíritu Santo al Señor. Es una de las tantas formas. Por eso, cuando estemos ya con todo bien organizado, bien preparado, ya sabemos qué es lo que vamos a leer, nos disponemos nuestro cuerpo, colocamos nuestras manos en forma de petición como en el Padre Nuestro y pedimos al Señor de manera espontánea: regálame tu Santo Espíritu, Señor, para entender, para comprender, para amar, para que esta palabra se haga vida en mí. Son cosas importantes. Si de pronto te cuesta hacer una oración espontánea, ¿qué hay que hacer? Hay muchas maneras. En internet podemos conseguir miles de oraciones. Les voy a dejar una oración también en la descripción. Otra cosa es poder colocar un canto al Espíritu Santo, prepararlo igualmente como todo lo demás. Buscamos el canto con anterioridad, lo ponemos para iniciar nuestra lectura de la palabra. Y una vez que ya tenemos todo eso, continuamos con nuestra lectura de la Biblia. Y aquí la quinta clave para leer las Sagradas Escrituras. Es importante que una vez que yo haya leído el texto, que he preparado, que he orado, que he organizado,
me haga ciertas preguntas, porque no es leer el texto por leerlo y salir de que diciendo ya me leí la Sagrada Escritura, ya me leí toda la palabra de Dios. No, hay que llevarla a nuestro interior, a nuestro corazón. Por eso, dentro de esta quinta clave, hay 3 preguntas importantes que no podemos olvidar. La primera pregunta es: ¿qué dice el texto? Es bueno que sepamos a qué se refiere el texto. Si el texto nos está hablando de que el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, ¿qué hay que hacer? Identificar lo que hay allí. Tenemos a un pastor, tenemos ovejas, tenemos un prado verde, tenemos agua. O sea, todo lo que está sucediendo en el texto lo vamos a interiorizar. ¿Qué dice el texto? Es la primera pregunta. Hay una segunda pregunta que hay que tener en cuenta. ¿Qué me dice ahora sí el texto a mí? La primera era ¿qué dice solamente? El segundo es ¿qué me dice a mí el texto? Si estamos tomando el texto, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verde, yo me pregunto inmediatamente, ¿qué me dice el texto? Que el Señor es mi pastor. O sea, que yo como oveja debo seguir ¿a quién? A mi pastor. Pero la pregunta es si de verdad yo estoy siendo una buena oveja, que sigo al buen pastor, o soy esa oveja que se descarría del camino. Y la tercera pregunta dentro de la quinta clave que estamos escuchando es: ¿y ahora yo qué voy a hacer? O mejor dicho, ¿a qué me invita el texto? Todo texto que leamos en el día debe llevarnos a hacer una acción. Por ejemplo, el texto a mí me está invitando a que le pida al Señor ser una buena oveja, porque cada vez que puedo me vuelo, cada vez que puedo me disperso, me voy hacia otro camino. Entonces, hoy el Señor nos concede escuchar estas 5 claves. Bueno, ya te he dado 5 claves para leer adecuadamente las Sagradas Escrituras. Además de eso, en la descripción te voy a dejar un texto bíblico muy importante. Ojalá lo puedas leer en tu casa. Que sea el primer texto que dediques al Señor para practicar lo que te he dejado. Y es importante, querido oyente, querido hermano que me estás viendo, que tengamos siempre en cuenta estas 5 claves. Pueden que haya más, pero te doy nada más 5 claves que te van a ayudar a fortalecer tu vida de fe, tu vida de oración, tu crecimiento también espiritual, tu crecimiento formativo, porque necesitamos formarnos para dar razón de nuestra fe. Además de la lectura del texto que te voy a dejar, dejaré también en la descripción algunas informaciones para tener en cuenta.